Les presento a ustedes el billete de 100.000 pesos de la República de Colombia, billete de alta denominación. Para comenzar, les quiero decir que estos billetes que están acá, estos dos, son billetes consecutivos, 778 y 779. Bueno, entremos en materia acerca de la biografía de Carlos Lleras Restrepo, ilustre presidente de la República de Colombia del periodo 1966-1970. Nació en Bogotá el 12 de abril de 1908 y murió en la misma ciudad, en Bogotá, en 1990. Economista, estadista, escritor y político liberal, presidente de la República durante el periodo 1966-1970, Carlos Lleras Restrepo, hijo de Federico Lleras Acosta, el sabio Lleras, y de Amalia Restrepo. Casado con Cecilia de la Fuente, el 25 de marzo de 1933 tuvo 4 hijos: Carlos, abogado; Clemencia, fallecida; María Inés y Fernando, economista. Lleras Restrepo comenzó sus estudios en la Escuelita de la Triana, unas parientes suyas. Entró a segundo elemental al Instituto de La Salle y allí se graduó de bachiller en Filosofía y Letras en 1924. En 1930 se graduó en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia, con la tesis El juicio de quiebra. En 1928 fue presidente del Congreso Nacional de Estudiantes. En 1929 hizo su primera intervención pública en política durante las manifestaciones contra los ministros de Guerra y Obras Públicas del presidente Miguel Abadía Méndez, y fue designado segundo vicepresidente de la Convención Nacional del Liberalismo reunida en Apuro. Miembro del Directorio Liberal de Bogotá, Lleras Restrepo participó en la campaña a favor de la candidatura presidencial de Enrique Olaya Herrera, con una gira por distintos municipios de Cundinamarca. En 1931 fue elegido diputado en la Asamblea de Cundinamarca. En 1932 nombrado secretario de Gobierno de Bogotá y en 1933 fue representante a la Cámara y secretario de Gobierno de Cundinamarca. Desde esta última posición adelantó la parcelación de la hacienda El Chochó, experiencia considerada como un antecedente de la reforma agraria. En 1935 fue elegido por segunda vez representante a la Cámara, llegando a ser presidente de esta corporación. En 1936 fue nombrado Contralor General de la República, reelegido en 1937. El presidente Eduardo Santos lo nombró ministro de Hacienda, cargo que se desempeñó entre 1838 y 1941. Durante este periodo se fundaron el Instituto de Crédito Territorial, el ICT, destinado a resolver el problema de la vivienda a las clases de escasos recursos; el Instituto de Fomento Municipal, el Instituto de Fomento Industrial, IFI, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Fondo Nacional del Café, instrumento para la ejecución de la política cafetera, y el Fondo de Estabilización Monetaria. En 1939 enseñó la cátedra de Hacienda Pública en la Universidad Nacional. En el año 1941 tuvo a su cargo la dirección del periódico El Tiempo, en asocio con Roberto García Peña, y fue presidente de la Dirección Liberal Nacional. En 1942 fue elegido senador de la República, designado nuevamente ministro de Hacienda en 1943. Durante la segunda administración de Alfonso López Pumarejo, fundó la Escuela de Administración Industrial y Comercio del Gimnasio Moderno y desempeñó la decanatura. En el año de 1944 fue postulada su candidatura presidencial y encabezó la delegación colombiana a la Conferencia Internacional de Bretton Woods. En 1945 fue delegado de Colombia a la Conferencia de Chapultepec y miembro de la delegación colombiana a la Comisión Preparatoria y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Elegido en Londres vicepresidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1946. En 1947 fue miembro del Comité Especial de Asuntos Internacionales de las Naciones Unidas
y presidente de la delegación colombiana a la Conferencia de Comercio y Empleo de La Habana. Desde 1948 hasta 1966 formó parte de la Dirección Nacional Liberal. En 1950, junto con los expresidentes Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos, integró el triunvirato para dirigir el Partido Liberal. El 6 de septiembre de 1952, bajo el gobierno provisional del designado Roberto Urbaneta Arbeláez, siendo miembro de la Dirección Nacional Liberal, fue incendiada su casa. Entre 1952 y 1954, Lleras Restrepo permaneció exiliado en México, desde donde enviaba crónicas y artículos para el periódico El Tiempo. En 1954 regresó a Colombia y fue incluido en la Junta Directiva del Tiempo en representación de Eduardo Santos, invitado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en calidad de consultor. También fue delegado por Colombia a la Conferencia de Quintandina, Brasil. En 1956 fundó la Sociedad Económica Amigos del País. En el año de 1971, las Naciones Unidas lo llamaron a colaborar en el estudio de desarrollo de cuencas fluviales. A raíz de la caída del general Gustavo Rojas Pinilla en 1957, fue elegido miembro del Comité Paritario de Reajuste Institucional, desde donde intervino en la redacción del texto que fijó las bases de la reforma plebiscitaria y adelantó la campaña correspondiente al plebiscito realizado ese año. Director del Partido Liberal, fue designado jefe nacional del debate por las elecciones parlamentarias y reelegido senador de la República para el periodo de 1952 al año 1962. Durante 1959 realizó un viaje por Europa en plan de estudios. En el año de 1960, el Congreso lo eligió designado a la presidencia de la República y en calidad de presidente del Comité Nacional Agrario, organizó y presidió en Bogotá el Seminario de Líderes Políticos de la América Latina. En 1961 la Convención Nacional Liberal lo eligió nuevamente director único del partido. En 1962 fue reelegido senador de la República. Ese mismo año redactó y celebró los acuerdos políticos de la llamada Gran Coalición, mientras en Medellín un grupo de estudiantes universitarios lanzó su candidatura a la presidencia de la República, acogida inmediatamente por la Convención del Partido Liberal. En el año de 1963, la CEPAL lo llamó nuevamente para preparar las recomendaciones sobre la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Ginebra en 1964. Presidió la delegación colombiana a esta conferencia y dos convenciones liberales reiteraron su candidatura presidencial. Sin embargo, en 1965 renunció a su candidatura, pero el Comité Bipartidista de Transformación Nacional, encabezado por el expresidente Alberto Lleras Camargo, le pidió que la reasumiera. El 27 de noviembre de ese año fue solemnemente proclamado solemnemente este caballero. El 1 de mayo de 1966, Carlos Lleras Restrepo fue elegido presidente de la República. Durante su mandato firmó 1.592 acuerdos, asistió a 191 consejos de ministros y recorrió 96 veces el país. Lleras bautizó su gobierno con el lema Transformación Nacional. Durante su administración se impulsó la reforma agraria, se suprimió el mercado libre de divisas, se eliminó la diversidad de tasas de cambio, se reguló la inversión extranjera en Colombia y la colombianada en el exterior. Se estableció el impuesto de retención en la fuente, se inició la interconexión eléctrica en el país, se crearon los departamentos de Risaralda y Quindío y se introdujo la reforma constitucional del 68 con el objetivo de darle mayor poder al Ejecutivo y agilizar el aparato administrativo. La reforma constitucional de 1968 además promulgó la paralelidad política hasta el 7 de agosto de 1978 y declaró la modalidad de la declaratoria de emergencia. La administración Lleras Restrepo creó el Fondo Nacional del Ahorro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyo principal impulsadora fue la primera dama, doña Cecilia de la Fuente de Lleras, el Instituto de Recursos Naturales No Renovables Inderena, el Fondo de Promoción de Exportaciones Proexpo, el Instituto Colombiano de Ciencias Colciencias, el Instituto Colombiano de Cultura Colcultura, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares ICCS, el Instituto Colombiano para la Educación Superior ICFES y el Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes. En el campo internacional,
Restableció las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, interrumpidas desde el 9 de abril de 1948, recibió la visita del Papa Pablo VI con motivo del Congreso Eucarístico Internacional en 1968. Yo me acuerdo de esa visita del Papa Pablo VI. Yo tenía 8 añitos. Me acuerdo cuando lo veía en televisión, por televisión en esa época. Creó y puso en marcha el Pacto Andino y dio su aprobación al Pacto Andrés Bello de Integración Cultural el 21 de abril de 1970, 2 días después de las elecciones para presidente y conocidos los resultados oficiales, según los cuales el candidato conservador Misael Pastrana Borrero derrotó por escaso margen a Gustavo Rojas Pinilla. También tengo recuerdos de ese año 1970, cuando ganó Misael Pastrana Borrero y fue presidente de Colombia en 1970 a 1974. En esa época me acuerdo de apagones, de gente corriendo por todos lados. Se pensaba que iban a volver nuevamente las guerras entre liberales y conservadores. Fue duro esos momentos en el año 1970. Candidato de la Alianza Nacional Popular ANAPO. ¿Quién? Gustavo Rojas Pinilla. Cuando los partidarios de este último comenzaron a reclamar airadamente el triunfo y acusaron de fraude al gobierno, amenazando con tomarse el poder por la fuerza, el presidente Lleras Restrepo apareció en la televisión nacional, llamó a la ciudadanía al orden e implantó el estado de sitio y el toque de queda. Eso fue una historia muy tremenda. Viene a mi mente como si tuviese esos añitos, 10 añitos en esa época. En 1970, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, miren la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, acuérdense quién nombraron allá, que si ese hombre hablara, realmente tendríamos otro gobierno hoy en día. Nombró a Lleras Restrepo presidente de la Comisión Especial sobre Reforma Agraria y en calidad de tal redactó el informe aprobado por la conferencia de ese organismo. Yo quiero decirles en este momento, y aprovecho para informarles con todo respeto que hay mucho antipatriota en este país y el pueblo colombiano no se ha dado cuenta de eso y se está votando por mucho antipatriota. Patriota es aquel que siente el pueblo, que lo ama, que tiene valores, que tiene cultura, que tiene principios. Ese es un verdadero patriota, que lucha por lo mejor para su pueblo. Ser patriota no es estar a favor de los malos de este país. Eso es ser antipatriota. En 1972, la Convención Nacional del Liberalismo lo eligió de nuevo jefe único del partido. En 1973 fue designado como consultor del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En 1974 quiso postularse nuevamente a la presidencia de la República, pero fue derrotado por una coalición de su partido conformada por Alonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala. Después de la presidencia de López en 1978, volvió a postularse, pero no logró obtener la nominación de su partido. Paralelamente a su carrera política, Lleras Restrepo ha ejercido su actividad como periodista. Siendo Contralor General de la República, fundó los Anales de Economía y Estadística. Como ministro de Hacienda, la revista de Hacienda, con Juan Lozano y Plinio Mendoza Neira, el semanario Política y Algo Más, y en 1974 la revista Nueva Frontera, que desde entonces dirige, firma sus artículos con los seudónimos El Bachiller Cleofás Pérez y Hefestos. Por otra parte, es autor de la República de la Dictadura de 1955, Crónicas y Coloquios del Bachiller Cleofás Pérez, 2 series, 1962 y 1964, Hacia la Restauración Democrática y el Cambio Social, 1963, Un Programa de Transformación Nacional, 1965, El Cambio Social, 1966, Amigas y Amigos, 1970, El Liberalismo Colombiano, 1973-72, Borradores para la Historia Liberal, 1975, Historia y Política, 1980, Economía Internacional y Régimen Cambiario, 1981, La Cuestión Agraria, 1933-1971, 1982, Crónica de mi propia vida,
9 volúmenes, 1983-1992. Yo tengo como unos 5 o 6 volúmenes de esos 9. La economía colombiana desde sus orígenes hasta la crisis de 1929-1990 y Constituyente o Congreso 1990, entre otros, Llera Restrepo ha recibido un sinnúmero de condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz Extraordinaria de la Orden de Boyacá, la Orden Piana, en el grado de caballero, otorgada por el Papa Pablo, la Gran Cruz con Brillante de la Orden del Sur del Perú, la Orden Nacional de San Lorenzo en el grado de Gran Cruz, conferida por el gobierno de Ecuador, el collar de la Orden del Libertador, concedido por el gobierno de Venezuela, la condecoración de la Orden Nube Propicia, en el grado de Gran Cordón Especial, otorgada por la República de China, el collar de la Orden Andrés Bello, la Gran Cruz de la Orden del Sol del Perú, la Orden Vasco Núñez de Balboa de Panamá, la Orden de Malta, la Orden de Eduardo Sánchez y Milo, o en el grado de Gran Cruz y Placa de Oro, conferida por el gobierno de la República Dominicana, y en 1984 el Premio Nacional de Periodismo a la vida y obra de un periodista. ¿Cómo les pareció la historia de este caballero narrada en 16 minutos? Una biografía muy hermosa, muy bonita. Lo mejor que recordado al leer esto de este caballero muy inquieto, preparado, realmente un caballero moral, ética, lo que deberían de tener hoy en día aquellos que se lancen como presidentes a la República de Colombia, no cualquier persona, con el respeto de lo que tenemos hoy en día. Pero eso fue lo que nos trajo la Constitución de 1991. Ahí deberían de ponerse topes, puntos, comas, todos los signos, para poder colocar unas frases en donde se pueda detener, como en Estados Unidos. Caen presidentes por faltas a la moral. Aquí no. Aquí en Colombia se premian aquellos que andan con el mal. Bueno, miremos acá acerca de este billete. Acá tenemos un ave muy hermosa. Tenemos unas palmeras, el Valle del Cocora, muy bonita, muy hermosa esa ave. El Valle del Cocora, en Quindío, con la palma de cera, árbol nacional. Esta es la palma de cera, ese es el Valle del Cocora, del Quindío. El pájaro barranquero, mire ese pájaro barranquero, ahí está el pájaro barranquero. Y la flor del siete cueros, la flor del siete cueros. Ahí la miramos la flor. ¿Dónde está esa flor del siete cueros? Si alguien la llega a encontrar, miren la flor. Ahí está la flor. Junto con la imagen del presidente Carlos Llera Restrepo, hacen parte de la imagen del billete de 100.000 pesos. Mire, toque, levante, gire y compruebe. Son los 5 pasos para reconocer el nuevo billete. El verde es el color predominante del nuevo billete y presenta cambios de tonalidad. Sus dimensiones son 66 milímetros y 153 milímetros. El material en el que se imprime el billete es el papel hecho de fibra de algodón 100%. Bueno, para aquellos que quieran reconocer, yo lo reconozco por esta parte. Miren eso, miren ahí. Miren ahí, ¿sí ven? Así, cuando usted lo mueve así, se va a dar cuenta de este billete. Los que hacen acá solamente nada más quedan pegados y no giran, no tienen este movimiento, vea. Ahí. Hay algunos resaltos acá, cuando usted lo toca. Y
Lo que tienen acá para las personas que tienen problemas de visión. ¿Listo? Bueno, gracias por estar presentes, por terminar conmigo hasta el final la historia de este presidente. El Señor Jesucristo les bendiga. Más adelante seguiremos con otros videos.